Dios incomparable eres tú. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en esta noche, que vamos a estar escuchando su palabra, que nos edifica y nos llena. Así que vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos guíe esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, bendito Rey de la Gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, con disposición de nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Padre, que tú hables por medio de tu palabra, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a cada corazón, Señor, que no sea palabra de hombre, sino siempre palabra de Dios, porque eso nos has encomendado, esa tarea, Señor, a nosotros, de hablar a cada corazón por medio de tu palabra, que se hable tu verdad, Señor, y no la verdad de los hombres, bendito Dios. Padre, en esta noche te pedimos que ilumines nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, y que podamos estar concentrados escuchando tu palabra, Señor. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, puede tomar asiento. Dios lo bendiga. Bienvenido a esta su otra casa. Porque usted sabía que nosotros, ¿usted sabía que nosotros tenemos muchas casas? ¿Sí sabían o no sabían? Yo no, mi hermano. Yo pensé que ustedes sabían que somos multimillonarios. Ya empecé hablando de dinero. Somos multimillonarios porque tenemos varias casas. Les voy a decir cuáles. La casa que tenemos, ¿cuál? La terrenal, que es donde vivimos, ¿cierto? La casa que es la iglesia. Y tenemos una casa que es la más importante. ¿Cuál es? La casa celestial, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos 3 casas a falta de una. Así que no me digan que no tienen. Porque tenemos casas, ¿de verdad? Amén. El mensaje de hoy tiene que ver con lo que estoy hablando y es lo siguiente. El título de este mensaje se llama Se nos cae la casa. Préstele mucha atención al mensaje. Se nos cae la casa, ¿verdad? Ese es el título de el mensaje del día de hoy. Quiero que me acompañe a Mateo 7, 24 al 29. Mateo capítulo 7. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Vamos a ver qué nos dice la palabra allí. Mateo 7, 24. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca, ¿cierto? El siguiente, 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El siguiente, mi hermano, por favor. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué? La gente se admiraba de su doctrina. Bueno, vemos, hermanos, que aquí dice en el versículo 24 que está hablando de ¿qué? ¿De una qué? De una casa, ¿cierto? De alguien que edifica una casa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para edificar una casa? Usted llega y utiliza ¿qué? De pronto una persona que tiene conocimiento en una construcción, ¿cierto? Pero como decía la pastora, tiene que haber ¿qué? Unos planos. Tiene que usted mirar el lugar, el terreno tiene que estar, mejor dicho, en óptimas condiciones. Tiene que usted observar lo que va a hacer en ese lugar, ¿cierto? Eso es, generalmente las casas cuando construyen observan si el terreno tiene hundimientos, si ese terreno es propicio para construir, si ese terreno no fue rellenado por alguna otra cosa, ¿cierto? Para poder hacer ¿qué? Excavar y hacer unos ¿qué? Unos cimientos, ¿verdad? Pero antes de esos cimientos, cuando la persona excava profundamente, ¿qué hacen? Ellos colocan unas piedras, ¿cierto? Como una roca, ¿cierto? Digámoslo así, ¿sí? Como hacen en las carreteras. No sé si han visto cuando están arreglando las calles, que lo primero que hacen es que rompen el sitio que está malo, ¿cierto?
abren todo y empiezan a colocar ¿qué? Rocas. ¿Sí se han dado cuenta o no? Lo primero que colocan son rocas antes de echar ¿qué? La tierra, la arena, el pavimento. Lo mismo pasa con una casa. En la casa tienen que excavar profundo para poder ¿qué? Colocar los cimientos, ¿cierto? Para poder hacer los cimientos, para poder fundar esa casa que quede bien construida, ¿cierto? Verdaderamente eso es lo que hay que hacer para que la casa quede bien construida. Resulta que estamos en un tiempo, mi hermano, donde desafortunadamente estamos viendo que inclusive en la misma iglesia decimos que tenemos la casa construida sobre la roca, que es ¿quién? Y muchas veces la casa no está construida sobre la roca. Desafortunadamente está construida sobre ¿qué? Sobre la arena, mi hermano. Porque desafortunadamente no estamos guiados por Jesús. Decimos que sí, pero realmente no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la comparación. ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios? Que la casa que está construida sobre la roca, ¿qué pasa? Vienen ¿qué? Vientos, ¿cierto? Viene lo que sea y no la va a mover, porque está fundamentada sobre la roca. Pero también compara al hombre que no escucha ¿qué? La palabra de Dios con una casa que está sobre ¿qué? Sobre la arena. O sea que cualquier vientico, cualquier cosa, la va a tumbar y la va a desbaratar. Mi hermano, yo recuerdo, cuando yo era pequeño, nosotros vivimos en comuna. Nosotros vivimos en un lugar aquí, Cazuca, Ciudad Bolívar, no sé si ustedes alguno han escuchado. Y nosotros la casa que teníamos, vivíamos en una cantera. O sea, cantera es un sitio donde hay como un abismo, ¿cierto? Y hay pura arena, porque las canteras generalmente son de arena, roca y demás, no siempre roca sólida, firme. Pero había una cantera y nuestra casita, nuestro lote que teníamos estaba ubicado sobre la ladera de la cantera. Porque ese fue el terreno que nosotros, una tía nos consiguió para vivir, ¿sí? Y esa casa se construyó sobre esa ladera, se construyó ahí. Entonces se hicieron 4 palos, no se hicieron cimientos, sino fueron 4 palos, mi hermano, que se hicieron. Se cercó con una cuestión de alambre y se colocó algo que se llama paroy. ¿Alguien sabe qué es el paroy? El paroy es el tema que sobra del asfalto de las calles y queda como un cartón grueso. Hagan de cuenta que es un cartón grueso. ¿Y qué se hizo? Se selló todos los palos y el techo con eso. Mi hermano, cuando hacía sol, espectacular, o sea, se veía normal, pero más sin embargo, como el tema de ese asfalto era caliente, eso se calentaba y hacía un calor impresionante. Pero cuando venía la lluvia, mi hermano, Santo Jesús de la gloria, nosotros estábamos muchas veces a medianoche durmiendo y empezaba a caer el agua y nosotros pensábamos que estábamos en una piscina. Pero resulta que no, como el material no era resistente, ¿qué pasaba? Se entraba el agua. Nosotros resultábamos empapados, nos tocaba levantarnos, salir afuera, seguirnos mojando, en fin. Porque era una casa que no estaba construida sobre ¿qué? Sobre buenos cimientos. Era una casa, digámosla, temporal, ¿cierto? Que ese temporal fue bastantes añitos. Ese temporal fueron más o menos unos 4 años, ¿sí? Y ya más arriba de nosotros había ya una montañita pues un poquito más alejada de la cantera, del abismo. Y ya habían casas que construidas en ladrillo, casas bonitas. Usted sube a Cazuca y encuentra casas espectaculares que usted dice, uy, ¿esto aquí qué? No crea, hay casas bien bonitas. Pero normalmente en los sitios, en esos lugares donde está la población de escasos recursos, la mayoría de gente tiene sus casas en madera, en el material que yo les digo, porque desafortunadamente no tienen donde más, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? A lo que les estaba diciendo en el versículo 24, mi hermano, me lo coloca ahí por favor, que la palabra dice que cualquiera que pues oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pregúntese ahí de qué palabras está hablando Jesús ahí. Porque nosotros vemos que ahí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Si usted recorre todos los demás textos anteriores a este, Jesús les estaba hablando de lo que tenían que hacer a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, que tenían que obedecer la palabra, que tenían que dejar el adulterio, que tenían que dejar el pecado, ¿cierto?
Por eso Jesús luego viene y les dice estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. Mire eso tan importante. No solamente les dijo cualquiera que las oye, sino también el que ¿qué? Las hace. Porque usted no le puede decir a una persona solamente: es que tengo ese terreno ahí para hacer una casa. Y la persona le puede decir: sí, muy bonito el terreno, muy chévere y todo, ¿y qué? No, ahí, mire a ver cómo hace. No, la persona tiene que tener ¿qué? Materiales, ¿cierto? Tiene que tener personas que le ayuden, tiene que comprar muchas cosas. Entonces el Señor les dice ahí prácticamente: si ustedes me oyen estas palabras y las hacen, mire con lo que los voy a comparar. Dice el Señor: lo compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa, ¿sobre dónde? Sobre la roca, ¿cierto? El siguiente, mi hermano. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿dónde? Sobre la roca. Yo les pregunto, si la casa donde yo vivía hubiera estado fundada así, ¿hubiera pasado lo que nos pasó? No, realmente había un sostenimiento, podía sostenerse, podía estar segura, ¿cierto? Póngale cuidado, mi hermano, que si fundamos sobre la roca la cosa es diferente. Siguiente, mi hermano, el 26. Pero cualquiera, escuchen esto, que me oye estas palabras y no las hace, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato. Palabra dura. O sea, Jesús hablaba, ¿sabe qué es la persona insensata, no? Voy a resumirlo en algo: aquella persona que le importa un comino las cosas. Insensato es aquella persona que, a pesar de que le dicen, le da lo mismo. Insensato es una persona necia, que no quiere obedecer, ¿sí? Y el Señor lo compara ahí a un hombre insensato que edificó su casa ¿dónde? Sobre la arena. Siguiente, mi hermano. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina, porque estaba ¿dónde? Sobre la arena. Y el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, hoy en día lo que estamos hablando, la iglesia de Cristo inclusive dice estar fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, ¿cierto? Porque por ahí hay otras religiones y otros cuentos que la roca es fulanito y que como le dijeron que se fundaba la iglesia sobre él, entonces no, la roca, la piedra angular siempre es Cristo Jesús. No hay otra roca diferente que a nosotros nos pueda edificar, ¿cierto? Porque si nos vamos a edificar sobre fundamentos de los hombres, sobre palabras de hombres, créanme que vamos a estar como el hombre insensato, ¿dónde? En la arena, ¿cierto? Porque vamos a estar en un fundamento que no es. Eso es lo primordial, que estemos fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Por qué lo que yo decía al principio del nombre de que se nos cae la casa? Porque muchas veces se nos está cayendo la casa física, la casa espiritual, y no nos hemos dado cuenta, mi hermano. Y si nos estamos dando cuenta cómo está el mundo y los acontecimientos que están sucediendo, la casa de este mundo se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. La casa terrenal de la gente, la casa espiritual de la gente se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque no han querido que construir sobre qué? Sobre la roca. Porque aunque escuchan la palabra de Dios, no la quieren cumplir. Porque aunque escuchan la palabra de Dios, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar la maldad, ¿cierto? Porque hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, ¿cierto? Pero el Señor ahí decía que no bastaba solamente con escuchar, sino hacer. No podemos seguir siendo la misma persona, no podemos ser los mismos, porque no estamos haciendo nada. Estamos construyendo sobre la arena cuando nosotros dejamos el fundamento que es Cristo y seguimos haciendo las cosas que hace ¿qué? El mundo, mi hermano. Y muchas veces nosotros podemos decir: no, mi casa está sobre la roca porque es que yo estoy en Cristo. Pero tiene que analizarse su vida personal, tiene que analizarse usted si realmente está fundado sobre la roca, si su casa está ahí en Cristo Jesús, ¿cierto? Se tiene que analizar eso, mi hermano. Porque mire, construir una casa requiere planificación, requiere tiempo y dedicación. Esas tres cositas requiere para usted hacer una casa. Entonces yo le pregunto: ¿usted planifica su vida diaria espiritualmente? Generalmente nosotros no planificamos la vida espiritual diariamente. Sacamos tiempo a veces, ¿cierto? Y eso a regañadientas. Ay, es que la iglesia, es que buscar de Dios, qué pereza. Y dedicación. La palabra dedicación significa que tenemos que estar ahí constantemente, todo el tiempo dedicados.
Así como a nosotros nos toca dedicarnos a qué, vean, a trabajar, ¿cierto? A nosotros nos toca dedicarnos a trabajar para poder tener ingresos. Pero si nosotros nos dedicáramos a construir nuestra casa espiritual sobre la roca que es Jesús, créanme que muchas cosas cambiarían. Muchísimas cosas, demasiadas cosas. Pero estamos afanados construyendo una casa sobre la arena, estamos afanados sobre los quehaceres de la vida, las deudas, los problemas, las situaciones, ¿cierto? Y nuestra casa se está cayendo y como les decía yo al principio, nos está entrando el agua y no nos estamos dando cuenta. Nos estamos durmiendo espiritualmente y no nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Y el Señor nos llama la atención, nos despierta y nos dice, hey, póngase pilas, mijo, deje de construir ahí porque ahí no hay nada, acá no hay cimientos, construya sobre la roca que es Jesucristo, para que su casa que sea diferente, sea fuerte. Mire que en el versículo 25 decía claramente que si, mi hermano, me colocas el 25 por favor, que si venían vientos contra esa casa, ¿qué iba a pasar? Que lo que viniera, lluvia, lo que pasara, no la iba a ¿qué? A derribar. El 25, mi hermano, eso, gracias. ¿Cierto? Que descendió ¿qué? Lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que vienen problemas, vienen dificultades, vienen situaciones, vienen enfermedades, viene escasez, ¿cierto? ¿Al cristiano le pasa eso? ¿Usted qué cree? Amén, mi hermano. Bien, están bien fundamentados en ese sentido. Porque están claros, hermano. Porque es que hoy en día se le dice al cristiano que al cristiano no le pasa nada. Yo tengo una gripa apenas. Porque soy cristiano no me da gripa. Mi hermano, estamos en este mundo y en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren la diferencia de estar edificado sobre la roca. Que a pesar de lo que venga, de las situaciones que hayan, usted se va a mantener ¿qué? Firme. Usted va a seguir ahí, no importa lo que pase, porque muchas veces nos sucede una situación y si nosotros no estamos fundados sobre la roca que es Cristo, fácilmente vamos a volver atrás, fácilmente vamos a caer, fácilmente nuestra casa se va a caer. Pero si estamos fundados aquí, aunque venga lo que venga, vamos a estar firmes, ¿cierto? No nos va a pasar lo que le pasa al hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿cierto? Porque muchas veces las personas afuera, ¿cierto? Están pensando que están edificando su casa en Dios, pero ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿cierto? Inclusive nosotros que lo tenemos en cuenta, entre comillas, muchas veces lo dejamos de lado, ¿cierto? Y decimos tener la casa construida sobre la roca. Claramente el Señor decía ahí, el que oye estas palabras y las hace. No basta solamente con escuchar la palabra de Dios, no basta con escuchar al mejor predicador, no basta con que usted esté conectado a las oraciones, no basta con que usted se conecte al mejor predicador, si usted no hace lo que dice la palabra de Dios. Porque de nada le sirve creer que usted está fundado sobre la roca cuando su casa realmente está por ahí fundada sobre la arena. Porque cualquier vientico viene y lo tumba. Cualquier persona que le dice a usted una cosa que se haya metido, eso no es... Usted llega y se desvía. Cualquier persona que lo invita al pecado, usted va y sigue a esa persona, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Dónde tenemos fundamentado qué? Nuestra fe. ¿Dónde tenemos fundamentada nuestra esperanza? Y nosotros nos damos cuenta si cuando vienen las tempestades y las dificultades nosotros seguimos firmes. Porque es que es muy fácil a veces seguir al Señor cuando todo va ¿qué? Bien, hermano. Cuando todo va bien, usted dice, gloria a Dios, todo va bien. Pero cuando viene la dificultad, cuando se me muere un familiar, el más cercano, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, ¿cómo reaccionamos? Cuando me quedo sin empleo y tengo las deudas hasta aquí, ¿cómo reaccionamos? ¿Será que me voy a buscar al gota a gota? ¿Será que salgo corriendo a endeudarme al banco y sin trabajo y endeudado peor? Con 2 y 3 deudas encima, ¿cierto? ¿Será que cuando se muere mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familiar, me voy a la cantina a refugiarme en el alcohol porque se ahogan las penas? Y resulta que las benditas penas saben nadar, entonces no se ahogan. ¿Ah? Complicado, ¿cierto? Porque a veces nos vamos a esos refugios que están sobre la arena, que eso es lo que hoy en día el mundo nos vende, ¿cierto? Que nosotros podemos estar refugiados ahí, resulta que no, eso no sirve para nada. Y tenemos que tener claro que la palabra de Dios dice que todos los hombres nacen una vez y tienen que ¿qué? Morir.
Es difícil, yo no estoy diciendo aquí que ay, no, yo tengo un corazón de piedra y yo no siento, no, que no se afecta con la muerte de un familiar. Todos, mi hermano, todos. Porque es la persona cercana, es la persona que está con nosotros. Pero en esos momentos es donde usted tiene que llegar y clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame en este momento de dificultad. Porque es que es muy fácil decirlo acá, pero otra cosa es usted tener su persona, su familiar, su papá, su mamá en el hospital por una enfermedad grave, por un cáncer, ¿cierto? Eso es bien duro, es bien difícil. Nosotros a veces no valoramos ni siquiera eso, que tenemos nuestros familiares bien muchas veces y no los aprovechamos, mi hermano. Y nos acordamos cuando están allá en el hospital, cuando ya están por morirse, mi hermano. Disfrutémonos nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos. Mire que el tiempo está avanzando tremendamente a toda velocidad. ¿Y por qué yo digo que el título del mensaje era Se nos cae la casa? Porque estamos viendo cómo se nos cae la casa. Cómo estamos edificados sobre la arena, mi hermano. Cómo la gente es insensata y no quiere escuchar la palabra del Señor. Y aún da tristeza que los mismos creyentes, cuando se les advierte del pecado, cuando se les dice la verdad, se molestan, hermano. Hay gente que se molesta cuando usted lo corrige para que llegue al camino correcto y verdadero, para que su fundamento esté en la roca y su casa no se caiga. ¿Por qué las casas se están cayendo, hermano? Hablo espiritualmente, porque no hay fundamento de Dios. Desafortunadamente, el fundamento que hay hoy en el mundo es que las personas que no creen en Dios, ¿cierto? Las cosas pasajeras. Eso no sea bobo, perdóneme la expresión, no sea tonto. Viva su vida, disfrute la vida, ¿cierto? Inclusive, no estoy solamente juzgando a los jóvenes porque todos nos pasa esa situación, pero a los jóvenes más, porque nos venden una ilusión, un paraíso, y resulta que usted puede estar hoy aquí y mañana no, ¿cierto? Eso es tan efímero, hermano. Si yo le contara casos, aquí nos da medianoche contando tantos casos. Pero por eso Dios no es el que vela. Realmente usted está ahí que velando en vano, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios en el 127.1? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, youtuber de moda, ¿cierto? El que edifica nuestra casa es otra persona, el político del momento, ¿cierto? El espectáculo del momento. Eso es lo que edifica la casa, pero no Dios. Y dice, en vano trabajan los que la edifican, ¿cierto? O sea, esa gente que está ahí con todos esos placeres momentáneos y cosas y demás, están edificando las cosas fuera de Dios y las están edificando en vano. Y dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas personas tienen las esperanzas puestas en X o Y persona? ¿Cierto? O sea que mientras no esté puesto todo delante de Dios, no sirve para nada. Porque aquí dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Puede venir el mejor personaje con las mejores disposiciones y las mejores actitudes y decir que puede arreglar la situación, pero mientras Dios no esté adelante, no va a pasar, mi hermano. Va a seguir estando eso edificado sobre ¿qué? Sobre la arena, mi hermano, que es el fundamento de hoy en día. No solo hablemos de Colombia, hablemos a nivel mundial. Nosotros vemos cómo está fundamentado todo sobre la arena, porque todo lo está poniendo sobre ¿qué? Sobre los líderes mundiales, ¿no? Sobre los hombres. Es que este sí es, mejor dicho. Y vienen y hacen unas cosas y otras, y a Dios, por allá. Si al caso uno que otro, lo nombra, ¿cierto? Pero no está Dios de primeras. No está la casa fundada sobre esa roca, que es donde debe estar, ¿cierto? Nosotros también, sin duda, necesitamos lo que estábamos hablando, recursos financieros para la casa. ¿Qué busca usted con tener una casa? Cuando construye la casa, ¿qué busca usted? Confort, seguridad, alegría, paz, protección, ¿cierto? Todas esas cosas vienen en ¿qué? En el paquete de la casa. Eso es como un beneficio, mi hermano, ¿sí? Cuando usted tiene su casa, véalo como ese beneficio, porque usted imagínese si nosotros no tuviéramos casa y tuviéramos que dormir en la calle. Lo que yo les contaba al principio, parte de mi vida personal. Si yo en la lluvia llegaba, mi hermano, a dormir en la calle o a esperar que descampe, porque no había de otra, mi hermano. Si usted se puede analizar espiritualmente, es lo mismo. Si usted está fuera de la roca, fuera de Cristo, su vida espiritual es un desastre, mi hermano.
Y vuelvo y repito y recalco lo que el Señor Jesús dijo. El que hace estas palabras, lo compararé con ¿qué? Con un hombre prudente, pero el que las hace, mi hermano, porque mucha gente dice creer, pero siguen las mismas. Y no va a ser prudente, sino va a ser ¿qué? Insensato. Entonces, cuando usted está en la casa, lo que estábamos diciendo, tiene seguridad, paz, alegría, ¿cierto? Protección. Dijo la pastora allá atrás, protección, mi hermano. Cuando usted está en Cristo, ¿qué tiene? Seguridad, paz, alegría, gozo, vida eterna, ¿cierto? Cuando usted está fundado sobre la roca, todas las situaciones que a usted le acontecen, ¿usted qué? Las lleva al Señor porque usted sabe y confía que Él es su Padre, que Él es el que le puede solucionar las crisis, ¿cierto? Y hay crisis difíciles, hermano, duras, situaciones que usted dice, de esta no salgo, pero usted sigue ahí, firme, confiado en la roca y seguramente salimos al otro lado, ¿verdad? Pero cuando nosotros no tenemos esa seguridad y no entendemos que ese esfuerzo vale la pena hacerlo, ¿cierto? Ese esfuerzo valió la pena, nosotros quedamos a expensas de lo que nosotros no tenemos o lo que nosotros no sabemos. En ese contexto es muy importante prestar atención a la ejecución del proyecto. Una casa recién dibujada en un papel que es inútil, ¿cierto? Porque es una casa que está dibujada pero todavía no se ha llevado a cabo, ¿cierto? Así sucede en nuestra vida espiritual. No podemos escribir solamente en un papel que somos creyentes. No podemos decir de boca que somos creyentes, porque generalmente nosotros decimos ser creyentes, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y hacerlo, ¿cierto? Porque el Señor dijo, este pueblo, ¿a quién le dijo el Señor eso? A los judíos, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Le dijo, este pueblo de labios que me honra, perdón, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Necesitamos construir una casa llena de las Escrituras, construir una vida experimentando realmente al Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿cierto? Y como si estuviéramos construyendo una casa, tenemos que estar fundamentados en todas las situaciones que la palabra nos dice. Quiero que me acompañe ahora, mi hermano, a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 9. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Dice la palabra de Dios: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, para ofrecer dinero a Dios. ¿Dice ahí? Para ofrecer sacrificios espirituales, que pensé que se han dormido. Entonces sí están pendientes. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, miren que ahí nos dice claramente quién es la piedra angular y la roca. Dice, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron ¿qué? Destinados, mi hermano. Mire lo que nos invita aquí el Señor, a hacer piedras ¿qué? Vivas, ¿cierto? Hacer piedras vivas, hablando espiritualmente, volviendo al versículo 4, mi hermano, que nos acerquemos a Él como piedras vivas, ¿cierto? Que los hombres que van a hacer con nosotros cuando nos acercamos como piedras vivas, ¿cierto? Hacer lo que hicieron con Cristo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con Él? Lo desecharon, mi hermano, ¿cierto? Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mi hermano, ahí usted también es un ser escogido y precioso delante de Dios, ¿cierto? Porque Jesucristo nos escogió. No importa que lo deseche el mundo, mi hermano, tenga eso en cuenta. Que lo deseche inclusive su propio papá, su propia mamá, sus propios hermanos. Porque cuando usted se hace creyente, cuando usted se hace cristiano, la misma familia que lo empieza a desechar.
Ay, ya se volvió de los aleluyas, ya se volvió aburrido, ya se volvió religioso, ya se dejó lavar el cerebro, ¿cierto? Porque eso es lo primero que pasa, inclusive en nuestra propia casa nos ataca. Dice el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que Él quiere es que seamos piedras vivas y seamos una casa que santa, una casa que busque al Señor verdaderamente y que le ofrezcamos sacrificios que vivos, ¿cierto? Sacrificios que realmente valgan la pena, ¿cierto? No esos sacrificios de que, ay, es que me toca, es que voy a hacerlo. ¿Usted sacrifica tiempo para el Señor porque sí o por amor? Tiene que pensar eso, mi hermano, ¿cierto? Porque de todas maneras, aunque suene así, las cosas que hacemos en la vida y para el Señor igual son un sacrificio. Bueno, usted está cansado de trabajar y usted está aquí, eso es un sacrificio, pero usted no está agradando a los hombres y no está agradando a Dios. Pero usted hace un sacrificio cuando usted ¿qué? Cuando usted ama a alguien, ¿sí o no? Usted se sacrifica. Un ejemplo que voy a poner ahorita. Mi hijo lo metió a un tema de una escuela de fútbol y hay que hacer un sacrificio, mi hermano. Ese sacrificio cuesta. Pero por amor a mi hijo, porque quiero verlo feliz, porque quiero que él también haga deporte, haga otras cosas diferentes, yo me sacrifico, ¿cierto? Pero si usted dice, no, pero es que, no, yo voy a meter, no, yo no me meto a eso porque me toca a mí sacrificarme, yo no me sacrifico. Lo mismo pasa espiritualmente, mi hermano, ¿cierto? Usted debe sacrificar ante el Señor por amor, Señor, por agradecimiento, decir, Señor, yo estoy aquí porque te amo, ¿cierto? Dice el 6, por lo cual también contiene las escrituras, he aquí por mención la piedra principal del ángulo. ¿Quién es la piedra principal del ángulo? Jesucristo, que eso nos quede claro. La piedra principal del ángulo es Jesucristo, no es Pedro, no es Juan, no son los apóstoles, no es ninguna otra cosa. Es Jesucristo la piedra principal del ángulo. Escogida, preciosa, y el que creyere en el que, ese pedacito a mí me parece tan espectacular, hermano. El que creyere en él no será avergonzado. Y no se refiere solo a este mundo, se refiere que cuando estemos con el que no tendremos que ser avergonzados, porque si usted está seguro y está en la roca que es Cristo y realmente está en el fundamento que es Cristo, ese día va a escuchar, bienvenido, bendito de mi Padre. No, mi hermano, pero ustedes no me gozan, no, amén. Dijo el pastor que ella, mi hermano, apague y vámonos. Amén, hermano, nosotros estamos esperando eso, mi hermano. No seremos avergonzados, mi hermano. Pero no solamente basta con que creer en Él, sino también que hacer lo que Él dijo. El que oye estas palabras y las hace, lo puedo comparar con ese hombre que edifica esa casa, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso. Y dice el versículo 9, que no lo leímos, por favor. ¿Qué somos nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí dice, discúlpenme, que leí mal. Pues adquiridos por Dios para que te llenéis de plata, de carros y tengas mucho dinero, y para eso lo llamó. ¿Para que qué? Anunciemos, miren lo que dice la palabra de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas a la luz. Y lo que nosotros debemos hacer es anunciar el Evangelio. Lo que estamos haciendo aquí es anunciar el Evangelio, las virtudes de Cristo, decirle a la gente que hay una esperanza de vida, que la esperanza no está en el dinero, que la esperanza no está en el político del momento, que la esperanza no está en el trabajo, que la esperanza está en Cristo Jesús, el cual nos redimió a través de la cruz del Calvario, el cual dio su vida por nosotros y nos llama a nosotros pueblo escogido, linaje santo, real sacerdocio, nación santa. Somos adquiridos por Dios para que lo hagamos y anunciemos esas virtudes del Señor, mi hermano. Pero hay un problema que estábamos hablando. Si todo esto que estamos leyendo nosotros no tenemos la casa edificada sobre Cristo, sobre la roca, hermano, no vamos a querer anunciar el Evangelio ni al vecino.
porque no estamos edificados sobre la roca. Cuando usted está edificado sobre la roca y lee esto tan maravilloso que dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz, hermano, dígame si yo me pongo en la situación de muchas personas, si usted sale de la drogadicción y usted ve el cambio y usted dice, santo Dios, ¿por qué no compartirle a otro para que salga de esa oscuridad, mi hermano, de esas tinieblas? Y así podemos nombrar del alcoholismo, de tantas cosas, de las apuestas, del dinero mal habido, bueno, muchísimas cosas. Pero si usted salió de las tinieblas y es la luz y no quiere dar esa luz, mi hermano, pregúntese si verdaderamente usted está edificado sobre la roca. Recuerde, mi hermano, que si usted no se edifica sobre la roca, vuelvo y repito lo del título del mensaje, se nos cae la casa, mi hermano. Se nos cae la casa, mi hermano. Vea, una casa se empieza a caer como, mi hermano. ¿Cómo se empieza a caer una casa? La casa empieza a abrirse unas grietas por acá, otras grietas por allá, se empieza a caer la pared y va, ¿qué? Ahondando el problema. Y muchas veces nosotros, pero pues eso es un huequito ahí, eso no. Ese otro huequito allá, eso no. La casa es bien fuerte, ¿cierto? Y espiritualmente, ¿qué nos pasa a nosotros? Exactamente lo mismo. Esta semana no oramos, pero como ya oraba harto, eso no pasa nada. Y el enemigo empieza ¿qué? A trabajar. Recuerden, mi hermano, que la palabra dice que él anda ¿qué? Como león rugiente buscando a quién devorar. Hermano, ese es el que menos hay que darle papaya. A ese sí no le podemos aplicar la papaya, pues esta papaya partida, porque así nos llevó el diablo, mi hermano, literal. Nos llevó el diablo, donde nosotros demos esa papaya, hermano, graves. Entonces, hermano, si usted ve que su vida espiritual mengua, que usted no está orando, que no está leyendo la palabra de Dios, diga, ¿estoy fundamentado sobre la arena o sobre la roca? Tiene que empezarse a preguntar eso, mi hermano. Si usted ya dejó de lado el asistir a la iglesia, si a usted el asistir a la iglesia le da pereza, si a usted lo carga, ¿sí? Usted está fundamentado sobre la arena, mi hermano. Porque cuando usted está fundamentado sobre la roca, usted dice, voy a la casa de mi Señor, de mi Padre, a gozarme, a escuchar su palabra, a adorarle, a agradecerle. Porque a eso viene usted a la iglesia, mi hermano. Usted no viene a la iglesia a mirar si el hermano tiene gafas, si el otro no, si tiene el saco bonito, si tiene los zapatos rotos o no. Porque, mi hermano, muchas veces caemos en eso, vamos a la iglesia a mirar que el otro qué, ¿cierto? Y nosotros qué, no nos miramos a nosotros mismos. Y quizás yo pueda estar más desordenado que otro, los zapatos míos pueden estar rotos y yo mirando cielo. Hermano, usted no viene a la iglesia a eso. Si usted viene a eso, tengo que decírselo, mi hermano, está perdiendo ¿qué? El tiempo, mi amigo, mi hermano. Está perdiendo el tiempo. Porque usted viene a la casa de Dios es a edificarse espiritualmente, a seguir edificando su vida en Cristo, ¿cierto? Sobre la roca eterna que lo puede ayudar a usted. Mi hermano, yo lo animo que a pesar de la situación, si de pronto usted ha caído en pecado, si de pronto usted dice, no, ya no puedo más, esto no es conmigo, vuelvo y caigo, vuelvo y pasa lo mismo, hermano, no se desanime. Haga lo que hizo Pedro. ¿Pedro qué hizo? Caminó con fe, ¿cierto? Cuando salió de la barca, y él dio los pasos y después le faltó fe y se fue a hundir. ¿Pero qué dijo él? Me gustó de Pedro que no dijo, no, yo ya me ahogué ya. Señor, chao, nos vemos, me ahogué. ¿Ya qué puedo hacer? Él que dijo, Señor, sálvame, sálvame. Muchas veces tenemos que decirle eso al Señor, porque no podemos más, no podemos dejarnos ahogar. Señor, rescátame, aquí está mi vida. Eso es lo que hay que hacer, mi hermano, pedirle a Él que nos rescate. Porque quizás si no estiramos la mano para que Él nos rescate, nos vamos a ahogar y nos vamos a hundir. Y vamos a volver atrás, quizás peor que antes. Entonces tenga en cuenta en esta noche, mi hermano, para terminar, que usted debe fundamentar su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Porque si no, su casa ¿qué? Se va a caer, hermano. Se va a desmoronar.